Buenas tardes amigos, bienvenidos a Si yo fuera presidente. Este es el capítulo número 23. Hoy es agosto 24 del año 2021 y vamos a entrar en materia. Hoy no voy a hablar del vergonzoso, negligente y hasta criminal gobierno de López Obrador. Hoy voy a hablar de un tema que a final de cuentas tiene que ver con México. Voy a hablar de Estados Unidos y su seguridad nacional. Y vamos a entrar en materia. Hay varias circunstancias por las cuales la seguridad nacional de este país se puede ver amenazada. Puede ser una crisis financiera mundial, puede ser una crisis de las economías, un desplome de las economías mundiales, etcétera, etcétera. Puede ser el terrorismo, ahora con la salida de las tropas de Afganistán. Esa amenaza de terrorismo internacional se hace presente otra vez. Pero no solo terrorismo internacional, tenemos terrorismo doméstico o terrorismo nacional aquí en el país. Y ya lo vimos en enero 6, el día de la confirmación de la elección del presidente Joe Biden, como los grupos insurreccionistas de supremacistas blancos atacaron el Capitolio. Tenemos entonces amenaza financiera, económica, terrorismo doméstico e internacional. Otra amenaza que puede representar un peligro para la seguridad nacional de este país es las armas. En este país existen 450 millones de armas en manos de la sociedad civil. Y el país tiene 330 más o menos millones de habitantes. Hay 450 millones de armas en manos de la sociedad civil. Y si amarramos esas armas a estos grupos de supremacistas blancos, insurreccionistas, reaccionarios en contra de la democracia en este país, entonces las armas se convierten en un factor de amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Hay otra circunstancia que representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, que son las drogas. La drogadicción, el flujo de drogas, la entrada de drogas al país en cantidades enormes, representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Cómo entran al país toneladas y toneladas de drogas? En este tema, las autoridades y los medios de comunicación poco hablan de la corrupción que se da en este país. Y se le echa la culpa a Colombia, Venezuela, Ecuador, México, por la cantidad de las toneladas de droga que entran al país. Pero nunca se hace referencia a que eso no fuera posible si dentro del país no estuvieran las autoridades involucradas en la corrupción para permitir el acceso de tantas drogas al país. Esa es una amenaza grave para la seguridad nacional de Estados Unidos, porque un país bajo los efectos de las drogas es un país vulnerable y sus instituciones democráticas son vulnerables. Lo menciono porque quiero comentar un enfoque al que se le da muy poca importancia y me voy a remontar a 1941. En 1941, ya en Europa, Adolf Hitler ya estaba haciendo estragos. Ya había invadido ya había invadido Francia, estaba invadiendo Inglaterra, Suiza, Checoslovaquia, etc. El plan de Adolf Hitler era dominar Europa, imponer su ideología de supremacía aria, de la raza aria. En 1941, antes del ataque a la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, por parte de los japoneses,
ya existía la preocupación de que no solo existía la amenaza de Japón en contra del país, sino que además existía la amenaza de Hitler dominando Europa, y eso representaba una grave amenaza. El presidente Franklin Delano Roosevelt se dio cuenta que no podía permitir ni que los japoneses amenazaran la seguridad del país, ni podía permitir que Hitler dominara Europa. ¿Por qué? Porque ya estaba atacando a sus aliados y no podía permitir que toda Europa estuviera bajo el dominio de ese dictador Adolf Hitler. En ese momento, el presidente, después del ataque de Pearl Harbor, la decisión era indudable por parte del gobierno de Estados Unidos. El presidente Roosevelt declaró la guerra a Japón y se preparaba para luchar en el flanco oeste del país. Se preparaba para ir a pelear con los japoneses. Y en el flanco este del país estaba Europa, donde era necesario ir a atacar a Hitler. En ese momento, el presidente Roosevelt llamó a sus generales más sobresalientes. Existían dos generales brillantes, estrategas militares, Dwight David Eisenhower y Omar Bradley. Dos estrategas extraordinariamente inteligentes. El presidente Roosevelt les informa que no hay de otra más que enfrentarse a los japoneses e involucrarse de lleno en la guerra contra Adolf Hitler. El presidente Roosevelt no se quería involucrar en esa guerra porque tenía el problema con los japoneses, pero después de la amenaza de que Hitler estaba invadiendo casi toda Europa e intentaba atacar e invadir Rusia, en ese momento el presidente Roosevelt dijo, eso no lo voy a permitir. Y al llamar a su general Eisenhower y Bradley, a sus generales, el presidente Roosevelt les hizo un planteamiento al cual estos generales respondieron, y el planteamiento era simple. Tenemos dos conflictos gravísimos y grandes que tenemos que enfrentar. Ustedes son mis generales más sobresalientes y la pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para derrotar a los japoneses y derrotar a Hitler e impedir que Hitler llegue a dominar Europa? Vuelvo a repetir, Eisenhower y Bradley eran brillantes, eran unos estrategas militares brillantes. Y a la pregunta del presidente Roosevelt de qué necesitamos para ir a Europa a derrotar a Hitler y derrotar a los japoneses, la respuesta fue la siguiente: necesitamos producir un aparato bélico monstruoso que nos permita subsanar las dos guerras. Necesitamos producir barcos, aviones, vehículos anfibios, terrestres, necesitamos llantas, necesitamos producir armamento, necesitamos armas personales para la tropa, necesitamos combustible, etcétera, etcétera. Necesitamos fabricar, producir un aparato bélico monstruoso que nos permita pelear las dos guerras. Pero para eso primero necesitamos pensar en que tenemos que contar con toda la materia prima para construir ese aparato bélico. ¿Qué más necesitamos?, les preguntó el presidente Roosevelt. Necesitamos tropas, y necesitamos tropas preparadas, listas para pelear. Necesitamos uniforme, necesitamos botas, necesitamos fornitura, necesitamos casco, necesitamos gorras,
pero para eso necesitamos asegurarnos que tenemos toda la materia prima para producir todos esos insumos para nuestras tropas. ¿Qué más necesitamos?, les preguntó el presidente Roosevelt. Necesitamos un cuerpo médico, necesitamos doctoras, doctores, enfermeros, enfermeras, necesitamos camas, necesitamos medicinas, necesitamos camastro, necesitamos tiendas de campaña, necesitamos medicinas, ya existía la penicilina, alcohol, desinfectantes, detergentes. Necesitamos todos los insumos de higiene y de salud para poder soportar a nuestro equipo médico. ¿Qué más necesitamos?, les preguntó el presidente Roosevelt. Necesitamos alimentar a todo ese personal, al personal militar y al personal médico. Y para eso necesitamos asegurarnos que tenemos la materia prima para producir todos los alimentos que van a necesitar nuestras tropas. Y para eso, ¿qué más necesitamos? Necesitamos desarrollar los procesos de fabricación para producir todo esto que acabo de mencionar. Y en ese momento la decisión del presidente Roosevelt fue: vamos a convertir al país en una fábrica enorme para fabricar todo el equipo bélico, de salud, alimentación y todos los suministros y los insumos que necesitamos para ir a pelear a Europa. Y el presidente Roosevelt fue claro: desarrollen el plan. Estos dos generales desarrollaron el plan logístico maestro más importante, me parece, que en la historia de la humanidad. Porque había que desarrollar toda la ruta crítica de los insumos, de la materia prima, para fabricar y producir insumos y para fabricar y producir equipamientos bélicos. Eso requirió de un plan logístico de unas dimensiones gigantescas, porque la tarea no era fácil. La tarea era: tenemos que cruzar el Océano Atlántico para ir a pelear a Europa, y tenemos que cruzar el Océano Atlántico con todo el armamento y todo el aparato bélico necesario para pelear esa guerra. Menciono esto porque para mí es una obra maestra de la logística, de la ingeniería logística, que no existía como la conocemos ahora en 1941-42. Estamos hablando de casi 80 años, cuando no existían todos los avances tecnológicos y científicos que existen hoy en día. Y como resultado de ese plan logístico maestro, el resultado fue, al final, en esta sinopsis tan burda que hago, tan sintética que hago, el resultado fue la derrota de Hitler. ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera invadido Europa y hubiera dominado toda Europa? No lo sabemos. Sin embargo, el resultado final fue, para empezar, que el ejército norteamericano fue capaz de llegar no invadir, sino a llegar a penetrar Francia a través de las playas de Normandy, que fue el famoso día D. Ese fue uno de los pasos después de haber desarrollado todo este plan logístico. El primer objetivo cumplido era arribar a las playas de Normandy en Francia. Y las comunicaciones eran vitales. Los alemanes
espiaban a los norteamericanos y los norteamericanos espiaban a los alemanes y los alemanes espiaban a los franceses y los franceses a los alemanes, etcétera, etcétera, con la tecnología que existía en ese momento. Después del día D se desarrolló esa batalla cruenta y cruel y mortífera en la historia de la humanidad, que resultó finalmente en la derrota de Adolf Hitler. No solo porque llegó el poderío estadounidense, sino porque todos los países aliados, Rusia respondió a los ataques de Hitler, y Rusia contó con un elemento importantísimo del que se habla en la historia. El invierno ruso jugó un papel determinante en la derrota de los alemanes. Dándole un resumen a este enfoque que quiero plantearles, es que hace casi 80 años, este país fue capaz de desarrollar un plan integral logístico maestro que le permitió a Estados Unidos atravesar el Océano Atlántico para ahí llevarle la guerra a Hitler. ¿Por qué lo menciono? Por lo siguiente. ¿Cómo es posible que hace 80 años Estados Unidos fue capaz de esa obra monumental de logística para llevar la guerra a Europa? Y sin embargo, ahora es completamente incapaz de detener el tráfico de drogas. Estados Unidos es incapaz de detener el tráfico de drogas hacia el país. No se habla en los círculos gubernamentales y de los medios de comunicación, casi nunca se toca el tema de la corrupción. La culpa siempre la tiene Colombia, Venezuela, Ecuador, México y los cárteles de la droga, pero nunca la tienen las autoridades en Estados Unidos. Nunca se toca ese tema, como si no existiera. Y es de llamar la atención que 80 años después de esa obra magnífica y titánica de logística que se desarrolló para ir a pelear una guerra a otro continente, ¿cómo es posible que 80 años después, con tantos adelantos tecnológicos en telecomunicaciones, que es clave, este país sea incapaz de detener las drogas? Es incapaz de detener el tráfico de drogas en su propio continente, en su propio país. Ese es el enfoque al que no se le da mucha atención. Porque hace 80 años sí fue posible eso, y ahorita, en este momento, en el año 2021, no es posible detener el tráfico de drogas. No es posible detener a los cárteles de las drogas. Y hay muchas versiones de las razones por las cuales no es posible. La corrupción es amplia, profunda y grande para permitir que entren al país tantísimos toneladas y toneladas de drogas. La corrupción es una explicación. La otra explicación o especulación es que al gobierno no le interesa porque es mejor tener un país estupidizado por las drogas que tener a un país despierto y sano. No le interesa al país. ¿Por qué otra razón? ¿Por qué desde Bill Clinton, Bush, Obama, el estúpido Trump
y ahora el presidente Joe Biden, nadie es capaz de tener esa visión y hacerse esa pregunta: ¿cómo fue que hace 80 años nosotros sí fuimos capaces de ir a pelear una guerra a otro continente y ahora somos incapaces de salvar a nuestro país? Esa era mi reflexión, esa era la reflexión que quería compartir con ustedes, porque llevo pensando esto años. Tal vez nunca sepamos por qué Estados Unidos no puede implementar un programa así para detener el flujo de drogas al país y salvar a la sociedad. Las drogas están destruyendo a la sociedad. Y no parece que se vayan a detener. No solo en este país, no solo en Estados Unidos, en Canadá, en México. Debo decir que la seguridad nacional de Colombia, Venezuela, Ecuador, México no existe. Está rota totalmente la seguridad nacional, precisamente ese es uno de los factores. La seguridad nacional en esos países está destruida, está rota completamente. Y parece que a México le va a pasar lo mismo, y parece que a Canadá le va a pasar lo mismo también. Si no se desarrolla un plan logístico maestro para detener el flujo de drogas al país, en su propio país y en su propio continente. Esa es mi reflexión en relación a lo que está sucediendo con esa amenaza a la seguridad del país. Entonces los dejo con eso, amigos. Querían solo compartir esa inquietud. Tengo años pensando en esto y ya se dio el momento en que lo planteé yo. Ojalá la gente pueda ver esto y se haga la misma pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué Estados Unidos no es capaz de detener el tráfico de drogas? Y si es la corrupción, debe haber una manera de detenerla. Entonces, los dejo con esa reflexión. Les agradezco que me hayan acompañado. Síganse cuidando, porque esto no se va, ya se llegó para quedarse, y nos vemos en otro capítulo de Si yo fuera presidente. Les agradezco que me hayan escuchado esta reflexión y los veo en la próxima. Cuídense y hasta luego.